Las estatinas parece que disminuyen la morbomortalidad y la necesidad de intervención coronaria, o sea que son una buena opción. De hecho, son la primera opción terapéutica. Se ha visto también que pueden disminuir los triglicéridos y el riesgo de pancreatitis. Así que, bueno, a tener en cuenta. Objetivos que marcan estas nuevas guías. Pacientes que ya tienen la enfermedad cardiovascular establecida, pues un LDL a ser posible menor de 55. Empezar o intentar que al menos llegue a una reducción del 50% de lo que tenía. Si la dosis máxima de estatina tolerada no es suficiente, deberíamos añadir ezetimiba. En una prevención secundaria, si el objetivo no se alcanza con la combinación a dosis máximas o plenas de estatina y ezetimiba, deberíamos añadir el inhibidor, que no sé si desde primaria podemos hacerlo, supongo que... No lo sé, no. Sé que hace falta avisado, suponía que no. Lo que pasa es que en prevención primaria esos objetivos no tienen evidencia científica. Están en 2A, 2, o sea, C, sí, pero eso cuando ya está establecida la... O sea, cuando ya a lo mejor han tenido un evento cardiovascular... No, yo hablo ya cuando ya está establecida la... Ahí en prevención primaria, aparentemente... Claro, pero ahí ya la evidencia es menos. Sí, ahí lo iba a decir ahora mismo, que en aparentemente sanos parece que recomiendan un LDL igual, pero que la evidencia es mucho menor, que bueno, que ahí hay que ser más laxos. E igual con los de alto riesgo. Pues que una persona que tiene muy alto riesgo, cuanto menor tenga el LDL, pues lógicamente va a ser mejor, pero la evidencia ahí está más justa. Yo hablo, sobre todo, centrarnos en las 3 primeras. Como nosotros no podemos hacer la tercera, el tercer punto, pues por lo menos las 2 primeras, centrarnos desde la consulta de primaria. Pacientes diabéticos que además tengan muy alto riesgo cardiovascular, la LDL igual debería estar en menos de 55. Si son mayores de años y mayor de 40 años y tienen un alto riesgo, debería estar en menor de 70. ¿no? Cuanto más se parezca, mejor. Y de enfermedad renal crónica, lo que os he comentado antes. Ya ellos de por sí se consideran como enfermedad cardiovascular establecida, por lo tanto el LDL debería estar lo más bajo posible. Ya son personas de muy alto riesgo. Lo único que, lo que he dicho antes, que suelen tener un perfil lipídico diferente y aún así, aunque tengan una LDL normal, son personas que tienen mucho riesgo de padecer un evento cardiovascular. Deberían estar con estatina o con estatina y ezetimiba. Lo que he puesto aquí en enfermedad renal crónica avanzada de excepciones es que al final en los estudios casi nunca se incluyen a personas que ya están en diálisis o que están a punto de entrar en diálisis. Entonces, no hay una evidencia muy clara de qué hacer con estos pacientes. Yo que justo ahora mismo estoy en nefro rotando, me han comentado que normalmente si ya estaba con la estatina, se deja la estatina, pero tampoco dejan muy claro si al entrar en diálisis introducir estatina o no, como que al final van individualizando un poco según el tipo de paciente que tengan. Vale, la tensión arterial. Ah, bueno, aparece la tabla, que se me había desconfigurado, qué ilusión. Vale. Se ha visto que la medición durante 24 horas de la tensión arterial, o sea, el mapa, es el mejor predictor de daño de órgano diana. Y además identifica todo tipo de hipertensión, la de la bata blanca que aparece en nuestra consulta, o aquellas personas que en realidad son hipertensas, pero que los días que vienen a la consulta, pues curiosamente, tienen una tensión normal. No lo podemos hacer en todos los pacientes, así que bueno, por lo menos estaría bien tener un registro que se hiciera en domicilio de estos pacientes para hacernos una idea un poco más clara de cuáles son sus tensiones en su vida normal. Al menos debería tomarse durante 3 días consecutivos, mañana y tarde, pero lo suyo sería que al menos tuviéramos un registro de una semana y explicar al paciente que debe estar sentado, relajado, no hablar durante la toma de tensión, etc. El screening deberíamos hacerlo por lo menos en obesos y personas que tengan antecedentes familiares, al menos de primer grado, ¿no? Sus padres, de hipertensión arterial. Y esta, pues bueno, es un poco la clasificación de cómo se considera lo que es hipertenso y lo que no. Pues óptima, menos de 120-80 y hablamos de hipertensión a partir de 140 o 90. El objetivo de la tensión deberíamos lograrlo en 3-4 meses. En función del grupo en el que se encuentra el paciente, lo que he dicho al principio, pues los objetivos van cambiando. Todos los pacientes tratados deberían tener una tensión menor de 140-80. Siempre hablamos de cifras que ellos toleren. Si pueden tener menos, mejor, pero si tenemos a un señor que cada vez que se levanta pues hace episodios de hipotensión o que se encuentra mareado todo el día, pues hay que ser un poquito más laxos con el control de la tensión. Es un poco lo que he dicho ahí, sobre todo los que tengan ya la enfermedad vascular establecida, que hayan tenido eventos cardiovasculares, deberían tener tensiones incluso menores de 130, ¿vale? Uy, no se ve nada. Bueno, ¿cómo controlarla a nivel de farmacológico? De estilos de vida ya he hablado antes. Nos proponen
Empezar con combinaciones de fármacos, ¿vale? Lo suyo sería un IECARA-2 con un calcio antagonista o con un diurético. Si es posible, en una sola pastilla para mejorar la adherencia, porque sobre todo si son pacientes que tienen 15 o 14 fármacos, pues es muy difícil que se vayan acordando todas las pastillas. Cuando nos planteamos solamente, por ejemplo, el IECARA-2, pues monoterapia en personas que tengan hipertensión grado 1, es decir, PAS menor de 150, o personas que sean ancianas o que tengan fragilidad, ¿vale? El tratamiento generalmente va a ser indefinido. Si a veces, si conseguimos que hagan un cambio de estilo de vida real, conseguimos reducir fármacos, incluso en algunos se pueden retirar, y deberíamos hacer un control al menos anual cuando ya están controladas las cifras. El siguiente escalón. Aquí hablamos ya de añadir un tercer fármaco. No se ve nada, ¿verdad? Es que yo aquí no veo nada, no sé vosotros. Es que está en blanco. Vale. El segundo escalón sería el IECA-IARA2 con lo que no tuviéramos antes, el calcio antagonista o el diurético, y añadir el tercer fármaco, ¿vale? El calcio antagonista o el diurético. Igual hay combinaciones de 3 fármacos. Es verdad que para ajustar las dosis es más complicado porque tendréis que ajustar los 3 fármacos de golpe. Pero eso, en pacientes que tengan mucho número de pastillas, pues estaría bien que tuvieran solamente una de atención y así se aclararían un poquito mejor. Si a pesar de esto, a dosis plenas o máximas toleradas, preguntando al paciente si come con sal, preguntando si realmente se toma las pastillas, la tensión no está controlada, sería la hora de añadir un cuarto fármaco que, aunque no se ve, pues en función de sus comorbilidades podría ser la espironolactona, un betabloqueante, un alfa-bloqueante, etc. En este punto es cuando nosotros deberíamos plantearnos derivar a otro especialista, comprobando siempre que efectivamente el paciente no esté tomándose la medicación y haciendo la dieta como debiera, porque si no el especialista tampoco va a hacer gran cosa. Con respecto a la diabetes, aquí un poco en general, la glicada debería estar menos del 7% en aquellas personas que sean diabéticas, tanto tipo 1 como tipo 2, porque se ha visto que reduce el riesgo cardiovascular y además las complicaciones microvasculares en ambos grupos. La metformina sigue siendo la primera línea de tratamiento en pacientes que no tengan enfermedad cardiovascular, ni sean enfermos renales, ni tengan insuficiencia cardíaca, ni factores de riesgo tan importantes, ¿no? Pero es verdad que se ha visto ahora que en pacientes que no cumplen estos criterios, es decir, que ya tienen enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, en los ISGLT2 o incluso los análogos de GLP-1, ahora mismo están más o menos con el mismo nivel de evidencia, el mismo nivel que la metformina, y se recomienda ponerlos en pacientes cardiópatas, incluso aunque la glicada esté bien controlada, se ha visto que reducen los eventos cardiovasculares, entonces es una buena opción para ellos. Y como también tienen efecto protector sobre el riñón, pues para las personas con enfermedad renal crónica también son muy beneficiosos, así que debería ser algo que nos planteáramos desde nuestras consultas ponerle a los pacientes. Luego aquí también se ha visto, lo que pasa es que aquí no encuentro el nivel de evidencia, que en algunos pacientes muy determinados que tengan diabetes tipo 1, los ISGLT2 también ayudan al control metabólico, o sea que bueno, podría ser una opción en determinados casos, además de la insulina, poner un ISGLT2. Con respecto al tratamiento antitrombótico, la aspirina de 75 a 100 se recomienda como prevención secundaria. El clopidogrel lo vamos a poner cuando hay intolerancia o alergia a la aspirina. Y nos planteamos poner IVPs en aquellos pacientes que estén tomando aspirina y que además tengan un alto riesgo de sangrado. En el resto, pues a lo mejor nos lo podemos ahorrar y así le ahorramos una pastilla al paciente. Y bueno, esto es así un poco el resumen de la guía de 2021. Espero que sirva. ¿La aspirina hasta qué edad la recomiendas? Pues yo creo que se deja de forma indefinida, a menos que eso, que haga algún sangrado